Muy bien, pues el día de hoy estamos a 24 grados del Cangrejo del año 77 de la nueva era del Aquarius, correspondiente al 16 de julio del 2025. Y en la clase pasada nos habíamos quedado en lo que es la era del Aquarius, la era de Aquarius, en la cual estamos desde el 21 de marzo de 1948. Que entró el punto vernal que se ubicó a 0 grados de la constelación de Aquarius, o sea, la alineación de la cual estábamos hablando. Esa alineación en el momento en que el Sol estuvo sobre el Ecuador y trazar una línea directa hacia el universo o hacia el cielo, estaba alineado el Sol en la constelación de Aquarius. Pero a partir de ese momento empieza el signo del Cordero. Al momento de entrar a 0 grados de la constelación de Acuarios, entonces decimos que estamos en la nueva era. Una nueva era que fue esperada desde hace miles de años por la humanidad. Esta era se caracteriza por la fraternidad, de la concordia universal y también de la paz. El símbolo es un joven aguador con un cántaro en el hombro, del que derrama agua cristalina, que es la simbolización o la imagen que se ve con la colocación de los puntos, uniendo los puntos de las estrellas que forman la constelación, forman a ese ser, a ese aguador que está vertiendo el agua cristalina. Y eso es dentro de lo que es la mitología griega. Se le conoce como Ganímedes. En el año de 1948, al 4320 después de Jesús, será la era del Aquarius. O sea, todos estos años que estamos viviendo, por eso que decimos que estamos en el año 77, porque estamos en el 2025, tomando en cuenta que 1948 fue el año uno de esta era. Entonces, tomando como base esa, por eso es que la fecha cósmica, estamos dando el paso del Sol a través del signo, que es el Cangrejo, a 24 grados del Cangrejo, y el año 77 de la nueva era. Mucho se ha hablado del fin del mundo para esta época, tanto desde la perspectiva profética como la de la puramente especulativa. La verdadera enseñanza secreta no es el fin del planeta Tierra, el cual está solo a la mitad de su vida, 4.500 millones de años, sino la terminación de una forma de pensar y de vivir, o sea, el final de la era de Piscis. Los cosmocatastrofistas o televisionarios todavía esperan fuegos artificiales o fuego, ¿no? Pero no se percatan de que el fin del mundo ya llegó. O mejor, uno de sus signos han sido las dos abdominales guerras mundiales. Esas dos guerras mundiales que provocaron el fin del mundo para mucha gente. La segunda de las cuales acabó en 1945, 3 años antes del comienzo ya oficial o de llegar a 0 grados la era del Aquarius. Incluso la fundación de la ONU en 1950, la Declaración de los Derechos Humanos, los tímidos intentos de acercamiento de los pueblos son otras señales también importantes de la manifestación de la era del Aquarius. La intensa problemática mundial actual corresponde a la necesidad de la limpieza del lastre que carga la humanidad, lo cual se denota en la agonía cada vez más acusada de los comportamientos caducos y de tendencia involutiva. Si en la era de Piscis la palabra clave fue yo creo, en la era de Aquarius la palabra clave es yo sé. Urano, que es el regente de esta era,
de la técnica moderna simboliza el enorme desarrollo científico al que se llegará en esta época, que solo estamos empezando a vislumbrar. Pero no es suficiente con el intelecto, pues cada vez se hace más necesario que la raza humana adquiere una disciplina para el autoperfeccionamiento. Por ejemplo, la alimentación natural, o sea, la alimentación ovo-lácteo-vegetariana, la yoga, la gimnasia, el conocimiento científico más adelantado inclusive, y la unión de lo que es la parte de la ciencia con la filosofía. Esta era de Acuarios ha sido denominada la Edad de Oro, bajo cuyas puertas nos encontramos ya después de atravesar un largo camino bajo una peligrosa tormenta. La energía atómica y la eléctrica relacionadas con Urano, así como la solar, el Sol, que es regente de León, que es la parte opuesta de Acuarios, serán las más usadas. La energía atómica será de fusión, ya que Acuarios simboliza la síntesis. O sea, se va a utilizar para el bienestar de la humanidad, que se utilizó para destruir en primera instancia, pues ese mundo que para muchos acabó. Entonces decíamos, el descendente del Aquarius, o sea, el signo opuesto, es Leo, o como signo, el león, que está relacionado con la fuerza y el reinado. El rey de los animales es el símbolo de este signo, que en la era de Aquarius denota un reinado espiritual de una teocracia científica. El fundador del periodo tan esplendoroso o tan esperanzador sería nada menos que el Cristo Rey llamado, quien restaurará el trono de David, es decir, el gobierno mundial de los iniciados, cuya era será reconocida como el reino de Dios en la tierra. La constelación acuariana está representada por dos ondas paralelas, onduladas, que indican la armonización de los pares puestos que en Piscis habían permanecido enfrentados. Si recordamos, habíamos hablado de que en Piscis, en los peces, en la era de los, en esa era se representaba con dos peces, uno hacia un lado y el otro hacia otro. Los primeros orígenes era que un pez estaba viendo hacia abajo, que representaba el descenso del ser o el descenso del espíritu. Y el otro pez que estaba puesto hacia arriba, que era la evolución que buscaba el ser humano para su retorno hacia el origen. Entonces era lo no manifestado y la manifestación. Era lo que simbolizaban los peces. Después ya se pusieron horizontales y después se eliminó un pez. Ahora el símbolo de los cristianos, por ejemplo, es un pececito nada más. Ya no son dos, ya nomás es un pez. Entonces se inclina hacia qué? Hacia lo material o se inclina hacia lo espiritual, porque cada uno de los peces simbolizaba una la parte espiritual, otro la parte material. Asimismo, los dos ondas de Aquarius, que son dos ondas paralelas, simbolizan una la parte espiritual y la otra la parte material. Y que también tienen como, como simbolismo el hombre y la mujer, la materia y el espíritu, la razón y la intuición, oriente y occidente, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho del cerebro, todo lo que es la dualidad, ciencia y religión, ciencia y filosofía. Bien, ¿qué son los otros síntomas o que podemos conocer en esta era de Acuarios? El planeta que rige esta era es Acuarios, con Urano, con la corregencia de Saturno, que ya lo veremos más adelante, que son dos planetas que están fuertemente relacionados con la sabiduría, teniendo también
como exaltación a los planetas Mercurio, que es de la comunicación, que es el de la intelectualidad, y Urano, que es la octava superior, se convierte en la sabiduría o en la comunicación a gran escala. Y por el otro lado, Plutón, que también se exalta en este signo. Entonces, Plutón da la profundidad del conocimiento y del conocimiento esotérico. Plutón, al ser el planeta más oculto, podríamos decir, en el sistema más alejado del Sol, está ya en la parte más lejana, ¿no? Entonces representa el ocultismo, representa esa parte de la sabiduría oculta o del conocimiento que se ha ocultado a través de los años. Entonces, eso es lo que ahora trae esta era. Vámonos un poquito a la era de Piscis. En la era de Piscis, los planetas que regían a esa era, en primer lugar, era Neptuno, el planeta de la ilusión, de la imaginación, de la fantasía. Entonces se creó el romanticismo, las fantasías de todos los cuentos que tenemos ahora dentro de las filosofías religiosas, ¿no? Todas las historias que nos han contado. Pero su planeta también corregente era Júpiter, que era el de la abundancia. Es el planeta de la abundancia. Ese planeta de la abundancia da la abundancia de la imaginación. Por lo tanto, toda la fantasía era tremendamente expresada así en una magnitud total, ¿no? Entonces de ahí surge todo lo que es la fantasía de que el niño va a llegar por la cigüeña o que la cigüeña trae a los niños. Incluso terminó la era por ahí del año que en el siglo pasado, porque las eras también no se cortan de tajo, sino que empiezan 3 grados antes y terminan de implementarse 3 grados después. Cada grado ya vimos que son 72 años. Por lo tanto, la era empezó a manifestarse por ahí del año 1750, cuando empezaron a inventarse los hilos telegráficos. Se empezó a inventar el ferrocarril por medio de 2 líneas, 2 rieles, ¿sí? Se empezó a dejar, a poner más bien, a cortarse las distancias entre los pueblos por medio del ferrocarril, por medio de la máquina de vapor. Empezaron los grandes inventos. La máquina de vapor, después el telégrafo, después la electricidad, luego el teléfono. Y cuando entra la era de Acuarios en todo su esplendor, se inventa la televisión. El ver la imagen es a través de la distancia. Y ahora tenemos como muestra, pues estamos aquí en esa telellamada, vamos a decirles, porque son los avances tecnológicos propios de la era de Acuarios. Que si ahorita nace, por ejemplo, una persona de mediados del siglo pasado, pues se va a espantar al ver la tecnología que hay, ¿verdad? Si despertara. Entonces, estamos todavía en el año 77, todavía no termina de implementarse esta nueva era del Acuarios y que va a terminar implementándose en el año 200, perdón, sí, 210, en el 216 es exactamente cuando terminará de implementarse. O sea que todavía faltan varios años para que ya tengamos en toda su magnitud presente la era de Acuarios. Ahora bien, como decíamos, lo que es la tendencia era de Piscis, en donde se tomó como referencia la Biblia cristiana. En la Biblia cristiana está marcado el fin del mundo en el Apocalipsis.
Y realmente para mucha gente se cumplió el apocalipsis en 1945, a finales de la era. Entre 1910 fue la Primera Guerra Mundial, que fueron muchas revoluciones, mucho cataclismo, mucha violencia en el mundo, ¿sí? Para mucha gente terminó la historia ahí y que después también culminó con la bomba atómica, o sea, el descubrimiento de la bomba atómica y la implementación de la destrucción de, de dos ciudades, Hiroshima y Nagasaki, y aparte también todos los campos de concentración de judíos que fueron masacrados en los ferrocarriles, ¿sí? Inclusive con monóxido de carbono. O sea, fue algo terrible esa temporada entre 1910 y 1945, a finales de la era, los finales de los tiempos. Entonces ya no tenemos por qué preocuparnos de que venga otro cataclismo. Claro que estamos viviendo ahorita el surgimiento de una nueva era, que todo lo que es el nacimiento, como decía el doctor Serrano de la Ferrer, todo nacimiento causa sangre, ¿sí? Entonces, estamos en una etapa de un cambio de mentalidad de las personas y parte de ello, pues, es este conocimiento de esta ciencia que se llama cosmobiología. Bien, ¿alguna pregunta que tengan, queridos hermanos, acerca de esto, de este tema? Todo claro, maestro. Qué bueno, Evelyn. Marco, Sin preguntas, maestro. Sigo atento a la escucha. muy bien. Entonces vamos a pasar al siguiente tema. ¿Qué es un horóscopo? Significa su nombre por sí mismo, oro, hora, copo, indicador o mira. Entonces es un indicador de hora. Es un mapa o diagrama del cielo trazado para determinar la potencialidad y características de una persona nacida en un tiempo y lugar específico sobre el planeta Tierra. Este diagrama se llama también carta natal, carta radical o también en algunos lugares le llaman natividad, en otros la carta astral también. Sin embargo, esta es una cita de Marion DeMarche y John McEveris en su obra Aprenda Astrología, volumen 1, página 17, que es un libro que si lo llegan a encontrar en alguna librería, pues se los recomiendo, ¿no? Mario, Aprenda Astrología, volumen 1, de Marion DeMarche y Johan McEveris. Bien. El corazón, hay un paralelismo entre el macrocosmos y el microcosmos. El corazón late 4 veces mientras respiramos. Igual la luna efectúa su revolución alrededor de la Tierra en 4 periodos o fases. La luna nueva, la luna creciente, la luna llena y la luna menguante. O sea, se divide en 4 periodos. Respiramos 18 veces por minuto. Igual que en 18 años, como pudimos observar, se encuentra la nutación del eje terrestre en relación con la luna. O sea, la luna hace una nutación cada 18 años. El organismo tiene 72 pulsaciones por minuto. Igualmente, 72 años, ya habíamos dicho que tarda el Sol en su movimiento aparente para retrogradar 1 grado sobre la eclíptica. Entonces, tenemos esas 72 pulsaciones por minuto, similando el, el movimiento de precesión equinoccial. Déjenme ver que se quedó trabado aquí.
Ok, bien, ya sé. 25.920 veces respiramos en 24 horas, equivalente a los 25.920 años que tarda el movimiento precesional, como ya lo vimos, de nuestro planeta, el cual marca las grandes eras que nos enseñan los conceptos filosóficos y científicos bajo las características de cada signo del zodiaco. Ahora bien, tenemos que ese paralelismo también tiene los cuatro elementos de la antigua física. El fuego, que es la temperatura corporal, igualmente está en relación con el cosmos, con la masa ígnea del centro de los astros. Y su manifestación lo podemos observar con los volcanes. Nuestra Tierra, nuestro centro, está en ebullición, o sea, es una masa ígnea. La Tierra, el elemento Tierra, está en el sistema óseo, equivalente con la corteza sólida en la superficie de los astros. El aire es el elemento vital para el sistema respiratorio y lo encontramos en las atmósferas, estratosferas, etcétera, de todos los astros. El agua está en la sangre, en la orina, en el sistema linfático. El planeta lo tiene en los océanos, los ríos, el flujo del líquido vital existe bien en el universo, porque en el universo también hay partículas de agua, ¿sí? También hay una condensación que se genera, ya sea de H2O o inclusive puede ser de cualquier otro componente líquido que hay en el universo. Y también podemos decir que el agua pues está relacionado con el líquido, ¿verdad? Bien, el cuerpo humano tiene 7 núcleos neurofluídicos, que en sánscrito se llaman chakras, relacionados con las 7 glándulas endocrinas que también tenemos en el sistema endocrino. El átomo está constituido por un núcleo central, del cual giran los satélites, similar a los planetas que giran alrededor del Sol. El género humano se encuentra entre los dos planos con los 7 centros electromagnéticos del cuerpo. Como ya dijimos, son los llamados en sánscrito chakras. Como una reproducción de un diminuto universo donde los 7 planetas tradicionales son también los puntos electromagnéticos que influyen en forma personal a la humanidad. 7 planetas personales, 7 glándulas, 7 colores principales plasmados en el arco iris, 7 notas musicales. Nosotros hemos dividido el tiempo en 7 días de la semana. Entonces, el número 7 también tiene mucho simbolismo en lo que es la relación del macrocosmos y el microcosmos. Es una misma vibración en unión. Yug significa unión, de donde se deriva la palabra yoga, que es un método también de realización. Por eso es que la palabra correcta de decir es la yoga, porque significa unión. Y decimos en español la unión, no decimos el unión. Por lo tanto, el decir el yoga está mal dicho, ¿no? Realmente yoga es una palabra femenina. Entonces, en yoga no hay discusión metafísica acerca de la existencia o la negación de Dios. No hay antropomorfismo, es un sistema completo. Esta es una cita de Los propósitos psicológicos, volumen 1, página 23, del doctor C. Renaud de la Ferrier. El hacer un horóscopo es un proceso astronómico. El interpretarlo es un proceso astrológico.
El leerlo es un conocimiento cosmobiológico. Fíjense, hacer un horóscopo es checar la hora de nacimiento y ver dónde están colocados todos los planetas de acuerdo a la posición que se encuentra, o sea, dependiendo de toda la parte astronómica. El interpretarlo es la parte subjetiva de la lectura de un horóscopo o de una carta natal, ¿sí? Y ese es un proceso astrológico. Interpretar es interpretar de acuerdo a la programación que tiene el intérprete, de acuerdo a su mente, de acuerdo a su forma de pensar, de acuerdo a sus principios religiosos, de acuerdo a sus principios metafísicos, y está interpretándolo de acuerdo a lo que él cree que es. Y eso es lo que es en donde ha caído la astrología. El leer, el leer lo que está escrito es un conocimiento cosmobiológico, o sea, utilizar realmente la ciencia. Por lo tanto, es por eso es que se la llama ahora cosmobiología. Es la unión de los dos, ¿no? De la posición astronómica y del significado astrológico. Bien, recuerden que si tienen alguna pregunta pueden levantar la mano, ¿eh? Levanten su manita cuando tengan alguna pregunta. Evelyn, adelante. Maestro, entonces, en un ejemplo para cerrar la idea, el proceso, digamos, si yo me voy a leer bueno, a interpretar la carta natal, eh, el proceso de que pongan en la computadora mi fecha y todo lo demás, eso es hacer el horóscopo. El interpretarlo sería que la persona que lo está haciendo, el astrólogo o el cosmobiólogo, pueda ver en qué signo está, qué casa, tal cual, y el leerlo es cuando ya me lo dice. ¿Qué significa? No, 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 no. El interpretarlo es de acuerdo a la mentalidad que tiene la persona, ¿no? Cuando interpreta, por ejemplo, decir, voy a interpretarte la carta natal, o sea, ese es un absurdo, ¿no? Porque lo vas a interpretar de acuerdo a tu pensamiento, no lo que está ahí plasmado. ¿Sí? Es, por ejemplo, tú vas a leer el libro, Ujú. ¿lo interpretas o lo lees? Lo leo primero. Por eso lo vas a leer, ¿no? Le vas a dar Ujú. lectura y le vas a dar el conocimiento de acuerdo a los conceptos que están ahí plasmados. Pero si después tú lo vas a interpretar, vas a entonces a acomodarlo a tu conveniencia o a tu pensamiento. Entonces ya no le estás dando la parte objetiva a la lectura, sino que tú ya lo estás interpretando de acuerdo a tu creencia, ¿no? Mm, Sí. Entonces, lo que necesitamos hacer es precisamente leer la carta natal. Por eso es que, por ejemplo, un horóscopo, como está ya tan quemado, el horóscopo te va a decir que si tú eres del signo Aries, ya de entrada ya está mal, porque es la constelación, como ya habíamos dicho. Pero si te dice, eres del signo Aries y el día de hoy te vas a resbalar con una cáscara de plátano, ¿te imaginas cuántas personas, por ejemplo, tú que estás en Perú, ¿no? ¿Cuánto es la población total en Perú? mm, Más o menos. 32 millones. 32 millones, fíjate. Si 32 millones los dividimos entre 12, pues nos da más o menos como 4 millones aproximadamente, ¿no? 3 millones y cacho. Pero vamos a decir que 4 millones son del signo del Cordero o de Aries. Imagínate 4 millones de gente once con la cáscara de plátano allá en Perú, ¿no? Ya no digamos a nivel mundial. Mm, Viene siendo un absurdo, claro. ¿cierto? Pues eso Ujú. no es posible.
Entonces, por eso es que la astrología ha perdido su valor, porque solamente se ponen a hablar, por interpretar de acuerdo a lo que piensan y solamente como para buscar una entrada o o seguidores, vamos. En Internet, sobre todo, hay muchísimos que te dicen que te van a Ah, interpretar. Entonces, cuando te dicen que te van a interpretar tu carta, entonces duda de ello, ok. duda, porque entonces lo van a decir de acuerdo a lo que ellos creen o de acuerdo a que tú quieres escuchar también, porque luego también utilizan mucho la psicología, Ah, ok, ok. ¿sí? Ujú, Te ujú. empiezan a hacer preguntas y empiezan a ver por dónde entrarte, por dónde entrarle. Y luego ya después, ya cuando te ven interesada, entonces ya te empiezan a decir las cosas que tú quieres escuchar y no realmente está. Entonces, cuando tú lees, vas a leer el párrafo tal como está y eso te da la apertura de conciencia. Por eso es que ya entrando en estos conocimientos, tenemos que entrar con nuestra mente totalmente libre de cualquier programación, Ok. ¿sí? Con la Ujú. mente totalmente abierta. ¿Ok? Sí, Me ya quedó quedó claro. claro, ¿verdad? Sí, sí. Ok, Gracias. muy bien. Marco, ¿tienes alguna duda? No, maestro, muy bien, gracias. Bien, bien, bien. Ok, pasamos a la siguiente lámina. Bueno, estos son signos que vamos a encontrar después. Ya los veremos más adelante. Es la simbología, el alfabeto, los símbolos que vamos a empezar a estudiar y que bueno, lo vemos aquí con los signos individuales. Entonces, aquí tenemos ya lo que son entrando ya de lleno a la simbología, el alfabeto astrológico. Tenemos este símbolo, que es el símbolo de la constelación de Aries y del signo del Cordero. Este otro símbolo, la constelación de Taurus o del signo del Toro. El símbolo como dos romanos, ¿sí? Bueno, de hecho estos son los cuernos del Cordero, estos son la cabeza del toro, con sus cuernitos también del toro. Este viene siendo el símbolo de los gemelos o de las dos columnas, que precisamente es la constelación de Géminis o el signo de los gemelos. El símbolo de las dos manitas del cangrejo, el símbolo de la constelación de Cáncer o del signo del cangrejo, del animal, el cangrejo. Los gemelos, su animal mono. O sea, del cordero, pues yo creo que no tenemos duda, del toro tampoco, de Géminis o de los gemelos. El animal es el mono, son todos los primates. Por eso es que muchas veces una persona que tiene características de los gemelos anda brinco y brinco en la cama o anda subiéndose a los árboles, anda trepando en las bardas. Eso es característica de ellos por ser el símbolo es los primates, ¿no? El cangrejo, pues este normalmente siempre se va a encerrar en su agujerito. Cordero siempre va a topetear o a golpear con la cabeza. El toro, pues ese es el lento, la lentitud del toro, pero no lo hagas enojar porque te embiste. El león, el león tiene el símbolo de la cola, o también que puede ser de la melena, pero curiosamente como es el que da la vida prácticamente, es un símbolo de un espermatozoide, ¿sí? Del león, ya lo veremos más a profundidad. La constelación es Leo, el signo es el león, pero este es el líder, el que siempre va a andar liderando todo y el liderazgo, por ejemplo, del espermatozoide que llega a fecundar el óvulo. Nada más de todos los que salen en una eyaculación, pues uno es el líder. Y así es el león, siempre va a buscar el liderazgo. El símbolo de la Virgen, una M simbolizando a la mujer con todo lo que viene siendo aquí la introspección.
este simbolito que está aquí hacia la colita hacia adentro, ¿no? ¿Sí? Es el símbolo de la constelación de Virgo y el signo es la Virgen. Su animal es todo tipo de roedor, desde un pequeño ratoncito hasta un capibara. ¿Sí? Ese es el simbolismo de lo que es el animal de la Virgen. Luego tenemos el símbolo de la balanza. O sea, es una balanza realmente, con los dos bracitos de la balanza y el centro para equilibrar sobre la Tierra. La constelación es Libra, el signo es la balanza. Después viene el escorpión, que también viene siendo con un símbolo como una M, que son los tres cuerpos del ser humano. Y la colita con su puntita del escorpión. La constelación Scorpius, el signo, pues como ya lo hemos estado mencionando, escorpión. Pues viene este símbolo que es el arquero, como ya lo habíamos visto también en la era de Sagitario, que las eras están mencionadas con la porque la constelación es la que da la era, no el signo. Ojo, también es otro punto que también tenemos que tener presente. Perdón. Entonces el símbolo es la parte del arco, que es este pedacito y flecha, ¿no? De Sagitarius, que es su animal, pues es el centauro, un animal mitológico, ¿verdad? Mitad caballo, mitad hombre. Luego viene este otro símbolo, que este símbolo precisamente es del chivo con sus cuernos, ¿no? O sea, la barba del chivo y el cuerno erguido del macho cabrío, simbolizando la constelación de Capricornio o como signo macho cabrío o también llamado como chivo. Luego son las dos líneas onduladas de la constelación de Aquarius, pero como signo le vamos a llamar aguador. Símbolo de los dos peces encontrados uno con otro y unidos. O sea, son las dos frentes de los peces unidos en una línea. La constelación es Piscis, el signo son los peces. Bien, ¿alguna duda aquí? Maestro, Sí. ¿Libra tiene animal? ¿Cuál, perdón? Libra. Sí, la balanza, no lo mencionamos, ¿verdad? La balanza, es- el signo, acuérdate, es la balanza. Entonces, al decir la libra no tiene animal. El que tiene el animal es el signo de la balanza. Ah, perdón, el Entonces, signo. la balanza, su animal es la mariposa o el colibrí. ¿Sí? Ajá. La belleza de la mariposa, la belleza del colibrí, donde está volando inclusive de flor en flor. Ujú. Ya veremos que el símbolo de la balanza, pues también es uno de los más, ¿cómo se dice? Al mismo tiempo que está dentro del romanticismo, pues también ahí es donde están los infieles, ¿sí? En la balanza, porque andan de flor en flor, andan chupando el néctar de flor en flor, ¿sí? Como los colibríes o como las mariposas. Bien. Marco, también tenías una pregunta. Era justo esa pregunta Era la del misma. animal de la balanza, pero también Ok. preguntando por el animal del aguador. El animal del aguador. Dijimos que el aguador, su símbolo también era Ganímedes, ¿verdad? Un joven vertiendo el cántaro de agua. Entonces, animal es el hombre en su estado animal, o sea, el adolescente. Ese es el símbolo del aguador, ¿sí? El adolescente eterno. Cuando hay mucha influencia del signo del aguador, la persona nunca madura o tarda mucho tiempo en madurar. Casi siempre es un adolescente.
Es el eterno adolescente. ¿Ok? Bien. ¿Alguna otra pregunta? No, maestro. Muy bien. Continuamos. Los planetas, la simbología de los planetas. Por eso estamos en el alfabeto, ¿no? Porque los símbolos son los que nos tenemos que aprender, porque ya después vamos a estar viendo todo lo que es pura simbología. La carta natal es entender y leer la simbología. El sol es un círculo del infinito y el punto interno que significa el corazón. Ese es lo que es el sol. La luna, las dos capacidades de los dos hemisferios, pero sin embargo también tiene el símbolo de la luna en cuarto creciente. Mercurio, que también está considerado como el mensajero de los dioses, siempre estás junto al sol. Tiene su símbolo con sus dos antenas. Aquí, como pueden observar, las dos antenas están muy pequeñas, pero son dos antenitas de agencia y de la dualidad, del conocimiento. Muy parecido a Venus, nada más la diferencia con las antenas. Pero Venus es el espejo de la vanidad, es el espejo de Venus, de la diosa Venus. Luego viene la Tierra, que es este símbolo redondo con sus cuatro puntos cardinales, o los cuatro elementos de los cuales está compuesta la Tierra, que también este símbolo está considerado como la rueda de la fortuna. ¿Sí? La fortuna es que estamos en el planeta Tierra, también, esa es una fortuna. Luego viene el símbolo de Marte. El círculo, pues prácticamente es como si fuera el ¿no? Pero el símbolo de Marte con la lanza, no es la flecha, sino es la lanza de la guerra. La lanza de la guerra o también simboliza la potencia sexual masculina. ¿Sí? Esa línea que tiene ahí en forma diagonal de Marte. Después tenemos un símbolo que parece como un 4, que es el símbolo de Júpiter. Parece un 4 ahí muy estilizado, ¿no? ¿Sí? Es Júpiter. ¿Por qué es este símbolo así? Porque el número 4 que llega a ser la potencia elevada del uno, potencializado con el cero en su valor numérico esotérico del 4, que no sé si ya lo habíamos comentado, pero el número esotérico de 4 es 10. Su valor esotérico es 10. Porque 2, o sea, sumando el 1 más el 2 más el 3 es 6, más 4 es 10. Entonces, dentro del número 4 su valor esotérico, o sea, de lo cual está compuesto, su valor es 10. Por eso que se dice 2 más 2 en numérico es igual a 10. Y en el mundo común, 2 más 2 pues es 4. ¿Sí? Pero simboliza precisamente esa fuerza que tiene Júpiter por ser el planeta más grande y que viene siendo como la segunda masa más poderosa del sistema planetario solar después del Sol. Luego tenemos a Saturno con este símbolo como si fuera una iglesia, ¿sí? Saturno puede ser en determinado momento el misterio de la parte de la parte inclusive esta religiosa o concreta, pero ya lo veremos a detalle lo que significa Saturno con más fuerza, pero el símbolo es este, así como si fuera un obstáculo, ¿sí? Y también con una cruz arriba, como si fuera una iglesita. Luego tenemos a Urano. Urano tiene las dos antenas del radar de la telecomunicación a gran escala.
Este es el símbolo de Urano, simbolizando ese de comunicación a gran escala. Luego tenemos el símbolo de Neptuno, que es como el trinche del rey de los mares. Pero este trinche simboliza la triunidad, la Trinidad, ¿sí? Es la parte del Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo que conocemos dentro de la Iglesia Católica, siendo también los tres cuerpos el cuerpo físico, el cuerpo mental y el cuerpo espiritual, representado por Neptuno, ya que es el planeta de la espiritualidad. Luego tenemos Plutón con los niveles de conciencia. Este simbolismo de lo que es la captación tal de todo lo que es el conocimiento universal y el conocimiento de la materia, los cuerpos, de todo lo que son los cuerpos. Entonces, Plutón es el símbolo de todo lo que es el ocultismo. Y el nodo lunar, que parece como unos audífonos, ¿sí? Pero que son la representación de los dos puntos opuestos de lo que puede ser karma o el dharma. Claro que tenemos también la representación a la inversa de el dharma. Este simboliza el karma, es el símbolo del karma, y al revés simboliza el dharma, que ya también lo veremos más adelante a más detalle lo que es el simbolismo, ese simbolismo. Este, junto con los anteriores, todo es lo que es el alfabeto que debemos aprendernos nosotros de memoria el simbolismo de los dos signos, que son estos seis números, sí, los 12 signos zodiacales. Los 12 signos zodiacales, vamos a estar hablando de los signos. De las constelaciones ya hablamos, que fueron, ¿no? Expresionales. Ya hablamos de las constelaciones. Ahora vamos a hablar de los signos zodiacales. Y que son los dos símbolos, como les decía yo, hace cerca de 4000 años, pues estaba exactamente el punto vernal en Aries, así que no había problema por decir Aries o Cordero, pero ahorita ya están desfasados. Ya tenemos que hablar de las dos cosas que son diferentes. Y los otros 12 signos de los planetas. Por lo tanto, el alfabeto cosmobiológico está basado en 24 signos, que todos ellos van a empezar a darnos la unión de ellos, un lenguaje especial y que es el que vamos a interpretar, o más bien vamos a darle lectura, a darle lectura. Aunado a ellos también hay otros símbolos, que después los vemos, que son los aspectos, son las uniones de ellos. Pero primero ahora vámonos también a ver la división geográfica de la Tierra, darle una repasadita porque es muy importante. Marco, tienes una pregunta, adelante. Sí, maestro. ¿Por qué en cosmobiología ya no se toma en cuenta a Lilith y Quirón? A ver, en cosmobiología avanzada sí se toma en cuenta, pero estamos ahorita con lo del principio. Entonces, Quirón es un asteroide que no tiene demasiada fuerza sobre el magnetismo sobre el planeta. Al ser un asteroide es una masa muy, muy pequeña, mucho más pequeña que Plutón. Y Lilith es la parte oscura es las programaciones que tienes en la mente. Esa es Lilith. Todos los monstruos mentales que te han metido en la cabeza, las programaciones, los sentimentalismos, los traumas, frustraciones, todo lo que has vivido es lo que traes ahí pegado en la cabeza, porque la luna simboliza la mente. Entonces,
la parte clara de la luna es la luna, la parte oscura de la luna se llama Lilith. Esas son las cosas. Y lo que es Quirón, pues es el asteroide más grande que quedó de la explosión del planeta Juno, que está en la banda de los asteroides. O sea, todos esos son los asteroides, todas esas partículas fue de la explosión de un planeta llamado Juno. Pero que quedaron, son 10 asteroides los principales, que también se puede ver, pero ya en lo que es más, más avanzado. Sí se considera en cosmobiología y claro, se estudia con mayor profundidad y detenimiento, pero eso ya lo veremos en un tercer o cuarto nivel. Porque primero hay que aprender las masas mayores, ¿sí? Todo lo que son las masas mayores con el sistema planetario en sus masas mayores. ¿Ok? ¿Sí te quedó claro, Marco? Sí, maestro, gracias. Bien. Entonces vamos a la división geográfica. Si miramos un mapa, un planisferio, vemos que los continentes, los océanos, tienen unas líneas encima. Unas van de norte a sur, y otras líneas van de este a oeste. Estas líneas, claro está, son imaginarias y nos sirven para saber dónde está un punto en la Tierra. Líneas que van de polo norte a polo sur se llaman meridianos. Estos son los meridianos. Y las líneas que van de este a oeste se llaman paralelos, que son aquí. Aquí podemos ver los paralelos. Al Ecuador, o sea, por eso se llaman paralelos, porque están paralelos al Ecuador, a esta línea central del planeta. Y el Ecuador, pues de hecho, el Ecuador es un paralelo, ¿no? Es el paralelo cero. Y hacia el norte se van yendo hasta llegar al paralelo 90, que ya el paralelo 90 pues prácticamente es el polo norte. Paralelo en 90 o norte y paralelo 90 sur. Ya cuando pasamos al 92 pues ya realmente es más corto irse de este lado y estamos en el paralelo 80 norte, ¿no? Sí, porque son líneas que dan la vuelta completa. Y latitud, la latitud siempre va a ser latitud máxima, es de 180 grados, es la mitad del hemisferio, ya sea latitud este hacia acá o la latitud oeste hacia este. ¿Sí ven mi cursor, verdad? ¿Sí están viendo mi cursor? Sí, Sí se ve. Ok. Entonces, latitud oeste hacia acá, la latitud este hacia este lado. Perdón, longitud. Longitud oeste, latitud este. Y acá latitud norte, latitud sur. ¿Qué es importante esto? Porque necesitamos saber exactamente las coordenadas del lugar en donde nacimos. Por ejemplo, ahorita nosotros estamos observando directamente sobre el continente americano. Imaginemos que nosotros somos un planeta, ¿no? Por ejemplo, Evelyn, que es Venus, Marco, que es Marte. Y si estamos viendo, fijamos punto de algún lugar, entonces aquí directamente estamos viendo este centro. Entonces estamos en latitud 0 grados, ¿sí? Con una longitud de 90 grados, aquí, sobre todo en este hemisferio, está a 90 grados de longitud oeste. Acá en este otro punto, si vemos acá este punto que está aquí, que más o menos es como en Francia, ¿sí?
Entonces también aquí estamos viendo que está de longitud, porque es parte del meridiano de Greenwich, ¿sí? El primer meridiano es el meridiano de Greenwich y aquí es longitud 0 grados. Aquí ya son longitud de 15 grados. Cada meridiano cambia, que es el uso horario, cada 15 grados cambia 1 hora. Cada 15 grados de longitud cambia 1 hora. Entonces es muy diferente que nazca una persona en Francia a que nazca una persona aquí en esta zona, que es la zona de Mérida, o en esta zona por acá de Perú. Es diferente la influencia planetaria, ¿sí? Es totalmente diferente. No sé si ahí tengan alguna duda con respecto. Todo claro, profe. Ok, No, Evelyn. maestro, todo bien. Muy bien, Marco. Son ahora sí que un repaso inclusive hasta recordando nuestras clases de geografía, ¿no? Entonces decíamos que el meridiano más importante por España es el meridiano cero, el meridiano de Greenwich, que es realmente de Inglaterra. Los paralelos más importantes son de norte a sur. El círculo polar ártico en el polo norte, el trópico de Cáncer encima del Ecuador a 23 grados aproximadamente del Ecuador, es latitud norte, el trópico de Capricornio a 23 grados de latitud sur, debajo del Ecuador, y el círculo polar antártico también en el polo sur. Son los paralelos que más se mencionan. Bien, entonces, repitiendo un poquito y reafirmando un poco estos cimientos, se denomina paralelo al círculo formado por la intersección del geoide terrestre con un plano imaginario perpendicular al eje de rotación de la Tierra. Sobre los paralelos y a partir del ecuador o paralelo cero se mide la latitud, el arco de conferencia expresado en grados sexagesimales, que podrá ser norte o sur en función del sentido de medida de la misma. A diferencia de los meridianos, los paralelos no son circunferencias máximas, salvo el ecuador, no contienen el centro de la Tierra. El ángulo formado con vértice en el centro de la Tierra sobre cualquier plano meridiano paralelo y la línea ecuatorial se denomina latitud y es la misma para todos los puntos del paralelo, la cual se discrimina entre latitud norte y latitud sur según el hemisferio. Existen 5 paralelos notables a principales que corresponden con una posición concreta de la Tierra en su órbita del Sol, que son por ello reciben su nombre particular. Ya habíamos dicho, paralelo polar ártico, latitud 66 grados 33 minutos norte. Ahí está con exactitud, no nada más los grados, sino también los minutos. Recordemos que cada grado tiene 60 minutos. Por eso se llama sistema sexagesimal. Es el paralelo más al norte en el cual tienen lugar la noche polar y el sol de medianoche en el hemisferio norte, y estos eventos ocurren en los solsticios de invierno, diciembre y verano, junio, respectivamente. Trópico de Cáncer, latitud 23 grados 27 minutos, norte. Así como se determina la latitud 23 grados 27 minutos N, significa que está al norte. Es el paralelo más al norte en el cual el Sol alcanza el cenit. O sea, esta es la posición del Sol en sus rayos perpendiculares sobre el planeta Tierra. Más allá de los 23 grados ya es un ángulo muy débil. Ya no está directamente el Sol de llegar a estar pegando directamente sobre el planeta. Ya su ángulo ya se va haciendo más agudo.
Esto ocurre en el solsticio de junio. El Ecuador, latitud cero. En el Ecuador, el sol culmina en el cenit en el equinoccio de primavera, en marzo, y el equinoccio de otoño, en septiembre. El trópico de Capricornio, que también está en la latitud 23 grados 27 minutos, es el paralelo más al sur en el cual el sol alcanza el cenit, y esto ocurre en el solsticio de diciembre. El círculo polar antártico, latitud 66 grados 33 minutos sur, como lo podemos ver, ahí está la S, es el paralelo más al sur en el cual tiene lugar la noche polar y el sol de medianoche en el hemisferio sur. Estos eventos ocurren también en los solsticios de invierno, junio y verano, diciembre también respectivamente. Estos ángulos son determinados por la oblicuidad de la eclíptica, que también tiene 23 grados 20 minutos, que es la inclinación del eje terrestre con respecto a su verticalidad. Ok. Bien, ahí tenemos los paralelos, cómo se identifican, los trópicos, dónde están, con las líneas imaginarias, ¿sí? En donde se va de 0 grados, 15 grados, 30 grados, 45 norte, hasta llegar a los 90 grados en el polo norte y en el polo sur igual, de la misma forma. Y los meridianos, el término meridiano proviene de meridies, que significa mediodía. El punto subsolar pasa por un meridiano dado al mediodía solar, a mitad de camino entre las horas de salida y puestas del sol en ese meridiano. Asimismo, el sol cruza el meridiano este al mismo tiempo, la misma raíz latina del lugar a los diferentes AM, antes meridian o antes meridiano, y PM, post meridian, o sea, después de mediodía o antes de mediodía, que se utilizan para eliminar la ambigüedad de las horas del día cuando se utiliza el reloj de 12 horas. Y que también es muy importante, los meridianos se cuentan, o sea, marcan la hora de nacimiento de la persona de los cuales se van a hacer los estudios. Entonces, los meridianos son esas semicircunferencias máximas imaginarias del globo terrestre que pasan por los polos norte y sur. Por extensión, también son las semicircunferencias máximas que pasan por los polos de cualquier esfera o esferoide de referencia. Son líneas imaginarias cuya utilidad principal es poder determinar la posición de longitud de cualquier lugar de la Tierra respecto a un meridiano de referencia o meridiano cero, añadiendo la latitud determinada por el paralelo que pasa por ese punto. También sirve para calcular, como ya decíamos, el uso horario. Todos los observadores situados sobre el mismo meridiano ven el mismo tiempo en la mitad iluminada de la Tierra al pasar el Sol por lo más alto del curso. Es decir, el día y la noche se forman de acuerdo a cómo va pasando el Sol a través de los meridianos y que se puede determinar de acuerdo a la hora que está especificada, ¿no? Por ejemplo, ahorita estamos ya de noche aquí en este lugar donde estamos ahorita ubicados, pero el Sol está a 7 de la noche, son ahorita, ¿no? A las 7 de la noche, entonces el Sol ya no pega sobre ninguno de los meridianos que están antes de la Ciudad de México, ¿no? No sé, allá en Lima ya son cerca de las 10 de la noche, ¿no? No, maestro, acá son las 8:18. Tenemos una hora nada más de diferencia. Entonces son Sí. 3 horas con Chile, ¿no? Con Chile ahorita son 2 por el horario. Son 2 horas con Chile. Tres. Bueno, entonces esos son porque estamos en diferente meridiano, ¿verdad?
Por eso son los cambios de horario. Aquí los tenemos, ¿no? El meridiano de Greenwich, que es el principal, y luego, que como decíamos anteriormente, cada 15 grados de longitud es el cambio de una hora, porque va pasando, el Sol tarda una hora en avanzar en un movimiento aparente, porque es la Tierra la que gira, sí, cuando se mueve 15 grados, que de acuerdo a los astrónomos, dicen que extiendes el brazo y pones los dedos en esta posición, que es la distancia, ¿sí? Puedes calcular más o menos cuántas horas tarda en descender el Sol. Esta distancia en el ángulo visto, proyectado hacia el universo, te marca una hora. Entonces pones así, pones uno, dos, pones tres, dices, bueno, faltan 3 horas para que el Sol se meta. Así es como hacen los cálculos, o faltan 3 horas para que Marte se meta, o para cualquier planeta que esté en observación, o la Luna, así es como más o menos se determina, porque es lo que avanza en esa forma imaginaria. La Tierra es lo como va girando y aparentemente es como se mueve pues la bóveda celeste. Bien. Ahora vamos a otro punto también muy importante, que son las estaciones climatológicas. Si nos alcanza el tiempo, yo creo que sí. Exactamente. La palabra estación proviene del latín statio, compuesta del status inmóvil y tio, sion. Anatómicamente, la aparente detención de un astro inicialmente se aplicó a los solsticios, o sea, en el sol estacionado, es lo que significa solsticio. Luego también a los equinoccios, o sea, que las noches iguales, o noches y días iguales. Y finalmente a los 4 periodos anuales ubicados entre ellos. Todos los observadores situados sobre el mismo meridiano ven al mismo tiempo en la mitad iluminada de la Tierra al dar del Sol por lo más alto del su curso, es decir, del mediodía. Las estaciones son cada uno periodos de tiempo en que se divide el año, con una duración mayor que los meses, caracterizados por las formas típicas del comportamiento de las variables meteorológicas, temperatura, precipitación, vientos, etc. Se presentan de manera cíclica e invertida entre un hemisferio y otro. La sucesión de las estaciones es causada por características astronómicas del planeta. Existe una idea equivocada y muy extendida según la cual las estaciones deberían a la forma elíptica de la órbita y que en su movimiento de traslación aleja y acerca el planeta al Sol. La verdadera causa de las estaciones se encuentra en la combinación del movimiento de traslación con la inclinación del eje o de giro prácticamente constante a lo largo de un año. De esta manera, cualquier planeta e incluso satélites con inclinación axial distinta de cero en estaciones diferentes climatológicas. Entonces tenemos que, por ejemplo, aquí el Sol cambia de posición hacia el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. Y cuando está directamente el Sol sobre el ecuador, pues también vienen siendo los equinoccios y cuando se desplaza son los solsticios. ¿Qué significa también esto? Que tiene diferente influencia en la psiquis de las personas que nacen al inicio de una estación, en medio de la estación o al final de la estación. Entonces, cuando están empezando las estaciones, por ejemplo, las personas que nacen bajo el signo del Cordero en el hemisferio norte o bajo el signo
de la balanza en el hemisferio sur, cuando empieza la primavera, tienen demasiada iniciativa, tienen mucho impulso. No así los que ya nacen cuando está a mitad de la primavera, que sería, por ejemplo, en el signo del toro, o en el escorpión, que es el opuesto, que son fijos, está constante. Es cuando está toda la estación en su manifestación y las características psicológicas de las personas es que son muy constantes en sus actividades. Los otros son inconstantes. Los que están en el signo de fijo que se le llama son constantes. Y los que ya están, por ejemplo, en el signo de los gemelos, que ya es cuando ya se está preparando para entrar ya al otro, a la otra estación, o en el signo del centauro en el hemisferio sur, entonces vienen siendo como muy moldeables a todo porque están preparándose para los cambios. Esos son muy buenos negociadores, por ejemplo, ¿no? Son muy buenos negociadores, son buenos negociando los que están en esos, bajo esos signos que están al final de cada una de las. Por eso es importante tener el conocimiento de las cuatro estaciones de primavera, verano, otoño e invierno en cada uno de los hemisferios correspondientes. Y tenemos lo que es la rotación del planeta y cómo va cambiando de posición el Sol conforme va avanzando. Acá arriba en el diagramita vemos cómo la Tierra va girando, ¿sí? Por la posición aparente con el Sol. Bien, volvamos nuevamente a repetirlo. Aquí tenemos el Sol pasando hasta la parte más al sur y los cambios. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí, queridos hermanos? No, maestro. No, ¿O maestro. algún comentario? Este, ¿Algún comentario final? Bueno, pues entonces se les va a quedar de tarea aprenderse aprenderse lo que es el alfabeto. Sí. va, Hay que perfecto. aprenderse los signos, hay que aprenderse 24 signos. ¿Hecho? Porque si no, empezamos a tener fallas desde el principio. Esa es la Ujú. primera tarea hace la simbología. Es como cuando empezamos a aprender un idioma, ¿no? Recuerden, cuando empezamos a aprender a hablar, a escribir, pues teníamos que aprendernos a qué es la A, la E, la I, la O y la U, primero las vocales, ¿verdad? Y Claro, después nos aprendimos cada una de las consonantes para luego empezar a unirlas. Entonces, ¿qué significa, por ejemplo, el símbolo de Marte sobre el símbolo del Cordero? ¿Sí? Y ahí empiezan las primeras lecturas. O sea, correcto. todo ese simbolismo. ¿Sí? Entonces tenemos que aprendernos los símbolos. Muy bien, pues ya llegamos a a la orilla de la clase. Si tienen alguna pregunta, No de momento. muy bien, queridos hermanos, pues entonces nos vemos el próximo lunes. Ya tienen su primera tarea. Marco, ¿todo bien? Sí, maestro, muchas gracias por la enseñanza, porque todos los días siempre se aprende algo nuevo. Ok, no, pues que tengan una semanita muy agradable. Nos vemos el lunes. Cuídense mucho. Igualmente, cuídense, chao. Bye Buenas bye. noches, maestro Pax. Bye. Pax.